Cada vez que lo presento, digo que no es un invitado, porque más que un invitado es un colaborador recurrente. Conversa conmigo, conversa con Carla, conversa con Francia, con César Miguel, y siempre tenemos algo que conversar con él, porque su análisis y su estudio diario de lo que ocurre nos permite que tengamos siempre una visión de lo que ocurre en Venezuela y de lo que ocurre aquí en Estados Unidos con Antonio de la Cruz, a quien ya tenemos en directo, ya regresó a su base de operaciones, ya lo tenemos en su base de operaciones con su conexión habitual. ¿Cómo estás, mi querido Antonio? Gusto saludarte. Muy buenos días, Carlos. Siempre un placer estar contigo, con tu audiencia y con tus productoras. Sí, no, mis productoras cuando tú no estás te extrañan. Si yo les cuento, si yo les grabo lo que conversan mis productoras con Antonio antes de entrar al aire, hacemos otro programa, un poco más divertido. Antonio, antes de que entremos en materia de lo que está pasando en nuestro país, porque ya se inscribieron los candidatos, Manuel fue a inscribirse, apareció el conde del Guácharo, ahora quiere ser gobernador de Anzoátegui, va a ganar si a Maduro le da la gana. Pero si pierde, entonces pues en las elecciones de alcalde quiere ser alcalde de municipal y va a ganar si a Maduro le da la gana. Pero bueno, antes de hablar de eso, vamos a hablar del tema de la guerra arancelaria. Te escuchaba una declaración que palabras más, palabras menos, una afirmación en la que está claro que Trump no está improvisando, que el hombre tiene bien claro qué es lo que quiere. Primero agarró y subió la parada para todo el mundo. ¡Vámonos! Y empezó todo el mundo, pero yo me quiero sentar. Bueno, siéntese, 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 siéntese. Y ahora los espero a los 75 aquí con la cartilla en la mano. Eso es como cuando la maestra llega y dice, están todos castigados. Nadie, todo el mundo va para el examen. Y se levantan todos. Pero espere, maestra. Ah, ok, entonces venga aquí y vamos a conversar. Ese es el plan de Trump, sentarse de manera bilateral con cada uno de los que se sienten afectados para lograr la mejor negociación posible. Totalmente, Carlos. ¿Cuál es el planteamiento detrás de lo que viene haciendo Trump en términos de los aranceles? O sea, eso es una jugada geoeconómica muy sofisticada que permite rediseñar el orden económico global. Es lo que anda buscando básicamente ante el déficit comercial que tiene con los países, con casi la gran mayoría de los países. Y el déficit fiscal anda buscando cómo cerrar esas brechas para tener Ujú. una economía que le permita volver a aquello, porque aquí el centro es volver a ser América grande, o sea, Make America Great. Y esto que le permite volver al centro del poder, volver a concentrarse. Es cierto que estos aranceles recíprocos que impone Trump no busca corregir solamente los desequilibrios comerciales, porque son, como lo dijiste, es una palanca de negociación en relaciones bilaterales con cada uno de los países y ha ido logrando ese objetivo de que cada uno de estos países se acerquen, ¿verdad? El último que ayer estaban, pero lo venía manejando antes de las tarifas, es la India. La India está llegando ya a un acuerdo bilateral en términos de libre comercio con Estados Unidos. Y eso le permite, porque hoy lo que se está definiendo son los dos grandes bloques de poder, de hegemonía mundial. O sea, ¿qué ocurre? Que ante esta guerra comercial es básicamente el enemigo es China, y lo ha definido como tal Trump, en términos de competencia. Entonces, vamos a un mundo otra vez bipolar de dos grandes poderes. Y aquí lo que Trump hace cuando hace esa pausa de los 90 días, que la gente dijo, concha, no, reculó, que no sé qué, que los bonos del Tesoro fueron los que lo hicieron porque iban incrementándose las tarifas. No, no fue una improvisación. Lo que hay detrás es básicamente, es como después que él vio quiénes se retrataron con cada uno de estos bloques, los que se retrataron con Estados Unidos y los que se retrataron con China, él dijo, ok, Ujú. aquí está muy claro el panorama. O sea, y yo ahora entonces voy a dar una pausa de 90 días para poder renegociar con los amigos, porque él sí está buscando los que son aliados de Estados Unidos, que no solamente van a tener solamente un 10% en las tarifas, que es lo que ha planteado base, ¿verdad? Sino también la alianza de seguridad militar. Y los que están con China, bueno, tendrán su arreglo con China. Y China lo que viene buscando ante ese escenario es también buscar quién se alía con ellos. Entonces, habló con Pedro Sánchez lo fue a visitar ante esa búsqueda, mandó un mensaje a la Unión Europea, viene a una gira al sureste asiático para buscar aliados, porque estamos redefiniendo nuevamente las reglas del nuevo orden mundial. ¿Okay? Y ahí es donde nos encontramos
básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es una señal. O sea, si tú no estás alineado con Estados Unidos, no vas a ganar, no vas a lograr. Y si lo desafías, vas a tener consecuencias. Entonces manejas una estructura de incentivos que prolonga el conflicto en sus términos reales. Quien está en el centro ahorita de esto es básicamente Trump. Trump, aunque tiene una situación que lo puede desfavorecer en términos de no mostrar confianza, de no tener confianza, en términos de que los países, después sobre todo de la OTAN, cuando le dijo, ustedes tienen que pagar su seguridad. Y ahí Europa dijo, ¿cómo? Pero si nosotros siempre hemos confiado en ti, que nos des eso. Bueno, pues resulta que eso cuesta, y o sea, eso no es gratis, o sea, a mí me toca generar una serie de recursos para poder garantizar esa seguridad. Ustedes tienen que cargar, y esto lo está haciendo también en el orden comercial. En el orden comercial lo que está haciendo en la balanza, diciendo, no, si el dólar es el que sostiene este sistema, ¿verdad? Porque es una moneda de reserva, eso tiene costo. Entonces, bueno, vayamos a sincerar para que no nos siga afectando en esta lucha, en esta confrontación con China, porque China sí viene jugando a convertirse en esa gran potencia que lo había visto en el 2030. Para los planes de China, China calculaba que en el 2030 ellos iban a ser la gran potencia, no solamente económica, sino también militar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Trump le cambió el juego y le dijo, no, un momentico, nosotros seguimos en el centro y nosotros vamos a seguir actuando y por lo tanto tenemos que ver en términos de quién es el que tiene el poder en este momento y lo tiene Estados Unidos. Es la primera potencia económica, es la primera potencia militar, es la que puede en este momento tener esta recomposición del tablero. Ahora, hay dos temas que tienen que ver con China. Uno tiene que ver con el tema de la mano de obra barata. Mucha gente dice, esto va a terminar encareciendo los productos porque si no se pueden seguir haciendo en China o los aranceles son muy altos. Pero hay quien piensa que no en balde Trump y Marco Rubio han volteado su mirada hacia América Latina. Porque si comenzamos entonces una política arancelaria del 10% con América Latina, podríamos tener mano de obra que al cambio nos sale más barata sin que se encarezcan los productos en Estados Unidos. ¿Tú ves esa posibilidad de que América Latina comience también a crecer desde el punto de vista comercial porque las empresas que están produciendo, americanas, que están produciendo en China, comiencen a producir en estados de América Latina? Hay una gran oportunidad para América Latina. ¿Okay? Si América Latina entiende su momento hoy y no se pone a pensar que se va a alinear con China, porque China tiene grandes inversiones en América Latina, sino que entiende que su eje es Estados Unidos. Perdón que te interrumpa en ese punto, porque acabas de decir que tiene grandes inversiones y cuando uno piensa en China, grandes inversiones, entonces uno piensa en Perú por el puerto de aguas profundas que acaban de inaugurar, uno piensa que en Panamá también están metidos los chinos, obviamente en Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero tú tienes países, por ejemplo, como Argentina, que están alineadísimos, aquí está Bukele, que está alineado, acaba de ganar Noboa, que también se va a alinear, es decir, son los más que los que menos. En Argentina los chinos nada más y nada menos tienen una base militar que no han Así. podido sacarla de ahí. Mm, O sea, recordemos que Milei en su campaña electoral fue muy fuerte con China en mm. términos de esa relación y a la final últimamente si lo vemos ni siquiera lo menciona. O sea, sí tiene presencia en América Latina, en eso que me refiero con China y los Sí. préstamos que ha hecho. Mm. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pero América Latina siempre ha tenido como el espejismo, el dolor de que el imperialismo yanqui de los 60 y los 70, que sí es cierto, ¿verdad? Sostuvo dictaduras fuertes en la región, pero que ha cambiado. Hoy Estados Unidos no tiene esas mismas relaciones con América Latina, tiene más bien una relación y eso lo ha venido Ahora, haciendo. no se han muerto los que sostenían esa narrativa, porque esos son tipos que tú y yo pudiéramos decir que están en la edad de lo que era Guillermo García Ponce, que ya falleció. Es decir, esos eran los que implementaron esa narrativa. Pero el Foro de Sao Paulo, por Ah, ejemplo. ok. Foro de Sao Paulo, el Grupo de Pueblo, Mm, el presidente de Colombia. Boris podría llegar a estar en ese borde, porque ellos sufren de lo que fue Pinochet. O sea, cuando vemos ese tipo de sentimiento, porque mm. fíjate, desde Clinton, que propuso un área de libre comercio en las Américas, El ALCA. que el ALCA, pero que después en Argentina, precisamente con Kirchner,
y con Chávez la tumban. O sea, ahí habían grandes oportunidades para América Latina. O sea, y después la última de Biden en Los Ángeles también, el Mm. encuentro de América, que Vamos a hacer planteó. una cosa, vamos a hacer una cosa, Antonio, me están diciendo las productoras que me tengo que ir al corte. Vamos a regresar a analizar el papel de China con América Latina y de Trump con América Latina para que cuando lleguemos al capítulo Venezuela, entonces analicemos lo que está pasando en Venezuela. Porque todo aquel que haga negocio con Venezuela, según la administración Trump, va a tener un arancel adicional, si mal no recuerdo, del 25%. Pero los chinos necesitan cobrar una deuda que tiene Maduro con ellos. Ujú. Ahora, si le garantizamos a los chinos que cobran, no hace falta que esté Maduro. Al regreso con Antonio de la Cruz. Proseguimos nuestra conversación con Antonio de la Cruz y vamos a redondear este tema de lo que son las oportunidades o de Estados Unidos o de China en América Latina, para que luego entremos en el tema venezolano, porque es que además no solamente se le deben unos reales a China, sino que ayer Maduro le abrió los brazos este fin de semana a los rusos. ¿Te acuerdas que primero mandaban aviones, ahora están mandando barcos? Es cierto, tenían una ruta ahí por parte de estos aviones supersónicos que llegaban, pero Mm, ha cambiado la rutina de los ejercicios militares de Rusia, ¿no? así es. Entonces, ¿qué ocurre? Con China, entonces, China lo que ha hecho en la región es dar recursos financieros, plata, dinero, a Brasil, por ejemplo, a Venezuela, Ecuador, a toda la región, y con eso buscar una alineación en términos de aliados de China. Entonces, ¿qué tiene hoy con estos dos bloques que se vuelven a armar? Que América Latina, que puede conversar con China, porque tienen estos vínculos, y puede conversar con Estados Unidos, primero se puede convertir en un factor de que esta guerra comercial no llegue la sangre al río, porque si llega, va a sufrir el mundo. No solamente van a sufrir Estados Unidos y China, no, el mundo va a sufrir por la inflación, ¿verdad? La recesión, y eso puede lograr. Pero no solamente eso, América Latina tiene el gran rol de poder convertirse en esa también suministro, en la cadena de suministro que viene haciendo en China Mm. las grandes empresas estadounidenses. Pero aquí necesitamos que haya la parte política, la voluntad política. Y aquí podemos escuchar, para poner un ejemplo, lo que ha dicho María Corina con respecto a la posibilidad de convertirse Venezuela en el suministro de energía, el hub lo ha llamado, de las Américas de energía. Igual, cada uno de estos países en América Latina tiene fortaleza, tiene competencias, ventajas competitivas que permiten poder esa alianza con los Estados Unidos. Pero el trauma del pasado no les permite. Entonces, estábamos diciendo que eso hay que superarlo, porque es la manera como va a venir el siglo XXI, el real, porque la globalización ya parece llegar a su final. Y lo que está planteado hoy es una alianza en términos de comercio, en términos de el uso del dólar como moneda fuerte, en busca de esta alianza que está planteando los Estados Unidos frente a la amenaza de China. Entonces, creo que están ahí todas las condiciones, pero depende de nosotros en América Latina. Sí, yo creo que vamos a tener un balance y creo entender que Trump está trabajando para los famosos 100 días que se cumplen el 30 de este mes de abril. Ahora, Antonio, esto nos lleva a Venezuela. En Venezuela tenemos una profunda crisis económica que ahora nuevamente la narrativa del régimen es echarle la culpa a las sanciones cuando todavía no se han comenzado a sentir allá en Venezuela ellos, porque para ellos es que se van a sentir los efectos de las sanciones. Y digo para ellos porque ese dinero no iba o no va a la población, no va a la inversión social. Ese dinero se lo roban. Entonces ellos todavía no han empezado a sentir eso. Pero en Venezuela continúa la intención por parte de Nicolás Maduro y de un grupo que hemos llamado los estabilizadores, los normalizadores, de tratar de pasar la página. Ya veíamos la más reciente encuesta de Megaanálisis que el 87% de la población no está dispuesta a pasar la página. ¿Cómo ves tú esta inscribidera de candidatos? Manuel Rosales con una fiesta y una cosa ahí. Capriles ahora tiene una cosa que se llama Única. Y lo habilitaron para que el tipo se pueda lanzar. El conde del Guácharo que quiere ser presidente de la Junta de Condominio del edificio donde él vive. Y toda esa gente, esa candidaturitis que se está viviendo en Venezuela. Es el mismo, la misma puesta en escena que quisieron hacer para las primarias, donde todos ellos
dijeron que iban a participar y a la final se retiraron de ese escenario porque no tienen el respaldo popular y no querían, al tener medirse internamente, tener lo que ocurrió, que María Corina barrió con más del 80% y que es hoy la líder de la oposición y que después en la elección presidencial a ese grupo no le quedó más que quedarse dentro de la plataforma unitaria, ¿verdad? Que era la que se prestó por la tarjeta, ¿verdad? Para el triunfo de Mundo González Urrutia y por lo tanto se quedaron bajo perfil. Ahora nuevamente vuelven a salir porque consideran que tienen un espacio o tienen que hacer el juego a Maduro, algo que se lo va a cobrar el pueblo venezolano. Eso que están haciendo todos ellos va a ser realmente difícil. ¿Por qué? Porque no hay dos momentos. El momento fue el 28 de julio, con un CNE controlado por Maduro, un TCJ controlado por Maduro, unas elecciones de acuerdo a la medida de Maduro, porque fueron de acuerdo a la medida, y que el pueblo dijo, voy y quiero un cambio. Entonces, el prestarse hoy para lavarle la cara a Maduro y crear una narrativa de que sí hay una opción para una nueva negociación, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que anda buscando Maduro? Hay un poder reconocido con una voluntad legítima, o sea, tiene la parte legítima de origen. Y tiene un Maduro que va a seguir siendo usurpador. Entonces se vuelve a reproducir de alguna manera una situación con un usurpador y un legítimo que no tiene el control del país y uno que tiene el control de facto del país. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar ante estas dos posiciones si se sigue avanzando en ese sentido? Bueno, aquí hubo unos que participaron, entonces tenemos que negociar para poder lograr una En solución. dos platos, darle a ese grupo de colaboracionistas la etiqueta de oposición para negociar con ellos. Ajá. Entonces, Y para poder obviar a María Corina, a Mundo González y a todo el grupo que ha seguido defendiendo el 28 de julio. internacionalmente empiezan a decir, bueno, entonces ahí hay que hacer una negociación entre alguien que tiene la legitimidad de origen, ¿verdad? Que es el mundo, y Maduro. O sea, van a buscar reproducir esa narrativa que ya la vimos y la hemos visto siempre, Así es. donde Maduro quiere buscar tiempo. Y para eso se están prestando. Pero ahora como cuando veíamos la serie esa de Batman, mientras tanto en la Baticueva, quiero decir, en la Casa Blanca, no se está viendo la situación con Maduro. Tú escuchas a Marco Rubio, tú escuchas a Eric Trump, tú escuchas incluso al propio Donald Trump y lo que viene para Venezuela. Yo veía un post en estos días de nuestro buen amigo Francisco Pacho Santos, vienen más y ahora vienen sanciones individuales de visa, de bienes en el extranjero, de familiares de los colaboracionistas que viven aquí. Y eso va a terminar por apretarles el cogote. ¿Eso puede tener algún fruto? Totalmente. Ellos se le ha olvidado que está Robin en la Casa Blanca. Sería Marco Rubio y Batman sería, por supuesto, Trump, ya que dijiste que van a la Baticueva. Entonces, con Marco Rubio, y dijiste algo antes en el bloque anterior, el 25% de arancel a los que compren petróleo venezolano es algo que tiene mucho peso interno dentro de lo que va a ser Maduro, porque le estás quitando el financiamiento lícito de esa dictadura. Entonces, y Marco es el custodio del cumplimiento de ese 25%, conjuntamente con el de comercio, por supuesto, y el de tesoro. Pero el que tiene el mandato es Marco Rubio. Entonces, con Marco en ese sentido vigilando, pongamos que en estos dos bloques que se están armando, China diga, bueno, yo compro el crudo venezolano y me importa, porque no voy a aceptar el 25%, pues ya tiene 145, que es una raya más puntilla. Entonces no me va a afectar. Y le empieza de alguna manera a comprar nuevamente el crudo a Maduro para poder tener recursos en el mercado negro, lo cual tiene que darlo a descuento también. Pero aquí hay algo que hay que observar con China. En estos juegos geopolíticos, China se puede poner creativa y decir, es el momento de ocupar Taiwán. ¿Por qué? Porque ¿qué más voy a caer? Porque el gran temor de China de la ocupación de Taiwán era precisamente
lo que se llama el decoupling, el desengancharse de la economía estadounidense, y ya lo tiene con las tarifas. Y esa es una de las cosas que podría hacer. Pero resulta, ese paso va a tener consecuencias a nivel geopolítico mundial. Y al armarse dos bloques, si Maduro cree que alineándose con China le va a dar seguridad como cuando era la Guerra Fría, la Unión Soviética, que Cuba tuvo el respaldo de la Unión Soviética y entonces sostuvo como una dictadura comunista dura. ¿Cree que le va a dar? Creo que no, porque es que ahí está, en la Baticueva, y ahí los términos, Venezuela es distinto desde el punto de vista geopolítico a lo que fue Cuba en la Guerra Fría. Entonces, ahí lo que puede precipitar Maduro a otras soluciones, como lo acaba de señalar tú, de mayor presión y de soluciones que pueden traerle consecuencias. Y el triunfo en Ecuador de Noboa es importantísimo, porque si hubiese caído en manos de Correa, hubiésemos tenido otro país alineado con Maduro que hubiera estado jugando en el... De hecho, la señora González lo dijo, ella lo dijo en el debate. Por supuesto que voy a renovar relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. Entonces, Noboa, que cuando lo visitó, ¿verdad? González Urrutia, él le dio el apoyo total. Yo creo que en ese sentido, Maduro tiene que empezar a observar, y Brasil, que es el otro, porque a veces uno dice, ajá, ¿qué va a hacer el BRICS? Sí, Brasil tiene que ver muy bien cómo juega esa relación con China, ¿verdad? Porque Rusia en este momento sigue jugando en una posición para avanzar en Ucrania, y va a llegar un momento en que Trump y la administración puede tomar también decisiones en términos de sanciones, de aranceles secundarios también. Entonces, tenemos ahorita un momento en el que Maduro, por eso le tira un salvavidas a Rusia, ¿verdad? Y le dice, los mares del Caribe. No, aquí Rusia en este momento no está alineada con Venezuela en este espacio. O sea, porque tiene un escenario geopolítico en Europa que necesita resolver. Y China, que sí está jugando, buscando ese bloque, Venezuela tiene que tener, o Maduro tiene que tener mucho cuidado, porque puede despertar una serie de situaciones aquí adentro que puede precipitar la salida de Maduro del poder. Ya me tengo que despedir, pero no puedo dejar de preguntarte. Es decir, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que ahora uno sabe de ellos de vez en cuando, siguen haciendo el trabajo a sotoboche, porque ella me decía, hay cosas, en la entrevista reciente que tuvimos, hay cosas que no se saben, pero que están pasando. Vamos a ponerlo así, la administración Trump está alineado con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Mucho más con María Corina, por supuesto, porque es la que está dentro de Venezuela. En 30 segundos, ¿qué opinión te merece la declaración de Juan González sobre las sanciones a Eri Malpica Flores, la entrega de Alex Saá, la entrega de los sobrinos y el alivio de las sanciones, cuando dijo Leopoldo y Vecchio lo sabían? Yo no sé por qué después salieron a criticar lo que dijimos. Entiendo que él está trabajando para unos fondos que tienen unos bonos de Venezuela, y lo mandaron a declarar porque ese portal ni se lo conocen en su casa. Está bien, más allá de eso. Incluso yo creo que los estabilizadores eran los más interesados en que salieran eso para poder anular a los estabilizadores de aquí. Pero ¿esa declaración puede ser fidedigna o está mintiendo Juan González? Tiene una intencionalidad de demostrar que aquí estos estabilizadores fueron consultados en el momento en que se tomó la acción y no la detuvieron. Creo que fue la Me intención. despido dejándote me encantó un calificativo que acuñó el politólogo Walter Molina, cuando dijo, aquellos chavistas azules, los que están aquí. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Gracias. Feliz Semana Santa, hermano. Igual para ti, estamos conversando. Un abrazo.